Hola, buenos días, señores y señores. Soy Olivier Ardans de Wipaque King. Ahora vamos a hablar de los paños estériles King para bandejas. Vamos a ver qué son los paños estériles para bandejas y para qué sirven. Por supuesto, analizamos nuestro portafolio de King y nos centramos en la oferta que tenemos más de cerca. Una de las principales razones por las que nuestros clientes utilizan paños estériles para el revestimiento de bandejas son los paquetes húmedos. Por lo tanto, también veremos en detalle qué es un paquete húmedo y por qué se debe evitar, consecuencias de los paquetes húmedos y algunas soluciones para evitarlos. Los paños estériles para bandejas son sábanas que se utilizan en bandejas de instrumental quirúrgico o en carros de carga para la absorción de la humedad y la protección mecánica. Se componen de celulosa, de material de tipo sintético o de la combinación de ambos. Especialmente los papeles de pulpa se refuerzan en húmedo para resistir las duras condiciones del proceso de esterilización y para proteger de las partes afiladas de los instrumentos y las bandejas empaquetadas de perforaciones y desgarros, dado que los paños se colocan en contacto con los instrumentos. Estos no deben dejar pelusa. A menudo los paños estériles se colocan dentro de la bandeja de instrumentos o debajo de la bandeja, entre la bandeja y la barrera estéril. Pero no solo esto. También se utiliza debajo de la bandeja y contenedores envueltos en los estantes del autoclave y los carros de carga. Los paños estériles para bandejas se pueden usar prácticamente con todas las bandejas de instrumentos y son un buen negocio. Los paños estériles se usan sobre todo para evitar que los paquetes cojan humedad. Estos absorben el exceso de condensado durante el proceso de autoclave y permiten una evaporación más fácil, ya que el agua se reparte de manera más uniforme en la bandeja. Otra razón importante para usar paños estériles para bandejas es proteger la barrera estéril de pinchazos, desgarros y otras causas de pérdida de barrera. Por ejemplo, de las esquinas afiladas de las bandejas, de los pies de las bandejas que podrían penetrar fácilmente, la barrera sin protección. Los paños estériles también evitan que los artículos se cuelen entre los agujeros de la bandera y protegen los instrumentos, evitando su rotura o descarte. Quizás no sea la principal razón para utilizar paños estériles para bandejas, pero también muestran impurezas o suciedad procedente de instrumentos, bandejas o del vapor no purificado, así como suciedad en las tuberías. Como alternativa a los paños estériles, algunos hospitales todavía usan toallas quirúrgicas para absorber el condensado. Sin embargo, esto puede causar problemas como la coloración de los instrumentos, la liberación de productos químicos de lavado y de posibles partículas que podrían causar infecciones. Además, su uso es más costoso. El tipo de paño estéril para bandejas más simple y tradicional de la gama BIPAC es nuestra gama TL. TL viene de su nombre en inglés, Treiliner. Pesa 70 gramos por metro cuadrado y está fabricado con papel médico blanqueado con oxígeno hecho de pulpa de madera química, por supuesto libre de suciedad y de olores desagradables. El paño estéril no suelta pelusas ni fibras. Su color blanco facilita la identificación de posibles impurezas o suciedad proveniente de los instrumentos o bien del vapor. Este paño absorbe aproximadamente 4 veces su propio peso, es decir, 280 gramos por metro cuadrado. Luego lo elimina durante el secado. El TL se utiliza dentro de la bandeja, debajo de la bandeja y debajo del SBE. Por ejemplo, el estantes de autoclave. Aquí podemos ver el paño estéril que se utiliza dentro de la bandeja.
Otros ejemplos. Bueno, el segundo paño estéril para bandejas de nuestra gama es el paño con borde. Este es de 107 gramos por metro cuadrado. A veces se le llama también paño con alas o con bordes plegables. Este paño también absorbe 4 veces su propio peso, casi medio kilo por metro cuadrado. Se debe colocar debajo de la bandeja de instrumentos y proteger muy bien la barrera exterior de posibles daños. Este paño es excelente. Protege el SB también desde los laterales, de manera lateral. Evita que los instrumentos apilados o la base de la bandeja perforen el material de envoltura. A veces el TLVVE también se usa fuera del SBE. Esto se puede ver aquí. Los paños estériles para bandejas no tejidos, TLNVV, están fabricados con tela no tejida que contiene un 30% de pulpa SF libre de cloro elemental y un 40% de fibras de viscosa. Absorbe 6 veces su propio peso corporal, muy suave al tacto y fácil de colocar en la bandeja o contenedor, incluso si el paño es más grande. El material es muy resistente y, por tanto, bueno para soluciones más exigentes como sets pesados. El color es blanco y facilita la identificación de posibles defectos. El material no deja pelusa y, por lo tanto, es seguro su uso. El aspecto es muy importante, ya que incluso una sola partícula en el instrumento puede causar infección o problemas en la seguridad del paciente. Se puede ver aquí en este ejemplo, esta imagen, el producto. Bueno, por lo tanto, tenemos 3 paños estériles para bandejas diferentes a elegir. Su uso es muy útil por las razones que mencioné anteriormente. Una de las principales razones para utilizar los revestimientos de las bandejas es para dar protección adicional a la barrera estéril. El paño estéril puede evitar que los instrumentos afilados atraviesen el sistema de barrera estéril durante la esterilización, el transporte, la manipulación. Además, puede proteger los sistemas de barrera estéril de las partes afiladas de las cestas y bandejas de instrumentos, por ejemplo, su base. Los paños también pueden proteger los instrumentos de rotura y desgarros. Los instrumentos, especialmente pequeños y delicados, pueden romperse si se atascan en las bandejas de metal. Los paños estériles no permiten que los instrumentos estén en contacto directo con la bandeja de instrumentos y esto evita que los instrumentos afilados se desafilen. Solo tenemos paños estériles Esteriquín blancos. Esto es porque este color permite ver si los instrumentos no están limpios o si han liberado algo de suciedad durante el proceso. Además, muestra si la pureza de vapor no está en un buen nivel o si la cámara del autoclave no se ha limpiado correctamente. Bueno, ¿qué es un paquete húmedo? Esta es la razón principal por la que los paños estériles son necesarios. Los paños son necesarios para evitar los paquetes húmedos o mojados. ¿Qué es un paquete húmedo? Si pensamos en el proceso de esterilización más común en el hospital, seguro que es la esterilización por vapor. En el proceso de esterilización con vapor, el vapor penetra en el paquete de esterilización u otro tipo de SB a través de la superficie respirable, lógico. Eso es a través de materiales de envoltura, a través de filtros, de contenedores o a través de papel de grado médico de una bolsa pelable. Una vez que el vapor entra en el paquete y toca la superficie fría de los instrumentos, se condensa en agua. Normalmente este condensado drena y se revaporiza
en la última parte del ciclo de esterilización. Los paquetes sales húmedos o mojados cuando hay demasiado condensado para ser revaporizado durante el proceso. Esto significa que hay humedad en el paquete, o bien en la barrera estéril, o humedad dentro del paquete SBE después de la esterilización o el periodo de enfriamiento. Sucede con más frecuencia en la esterilización por vapor, pero a veces también en el proceso con gas. Los paquetes húmedos son muy típicos en contenedores y bandejas de instrumentos, pero también se dan en bolsas de pelado. Sin embargo, lo más importante que hay que saber de los paquetes húmedos es que la humedad puede comprometer la esterilidad de los instrumentos empaquetados. La humedad dentro o fuera del paquete crea un camino de agua para que los microbios entren en el paquete. Además, crear un ambiente de crecimiento óptimo para los microbios. En resumen, la humedad presente dentro o fuera del contenedor sellado de la bandeja con envoltura o de la bolsa pelable significa que la carga debe reprocesarse. Bueno, encontrar la cosa y las acciones correctivas para los paquetes húmedos no siempre es fácil. Esto se debe a que hay muchas causas posibles y algunas de las medidas para evitarlas son bastante complicadas. Puede haber docenas de categorizaciones, pero una forma de entender esto es dividir las cosas como lo he hecho aquí. Una de las razones podría ser que no se sigan correctamente las instrucciones de uso. Pueden ser las instrucciones del esterilizador, del fabricante del recipiente, las instrucciones de envoltura, etc. La segunda razón es no cargar correctamente el autoclave para evitar mejor los paquetes húmedos. El montaje de la bandeja, el contenido de la bandeja y la técnica de envasado también pueden ser factores claves en la obtención de paquetes húmedos o mojados. Los materiales y propiedades de las bandejas y contenedores también afectan la humedad. No solo estos, sino también el rendimiento de autoclave, los siglos adecuados, el mantenimiento y los sistemas externos y las tuberías pueden tener un efecto en los problemas de humedad del paquete. Es un proceso bastante complicado. Si partimos de las instrucciones de uso, por ejemplo, existen cargas máximas para esterilizaciones. Vienen indicadas en las instrucciones de uso o luego en los documentos de validación si la validación se realiza dentro del hospital y no solo en la fábrica. A menudo las instrucciones de uso también dan ideas sobre cómo cargar la cámara. Por ejemplo, cómo cargar los estantes, no meter demasiado material, etc. O si se usan ciclos incorrectos, se colocan demasiados instrumentos en los contenedores, no se sigue el programa de mantenimiento preventivo o no se realiza el mantenimiento cuando es necesario. El momento de la carga, el principal problema es que la gente coloca demasiados sets pesados en un ciclo, a menudo sin espacio entre los sets. Lo hay que ver en las imágenes. A veces los paquetes mojados pueden ser el resultado de colocar juegos o contenedores pesados en los estantes superiores, o lo que hace que el vapor gotee hacia el siguiente nivel. También el problema puede estar en cargar los sets demasiado cerca de las paredes o del techo, apilar las bandejas una encima de la otra o simplemente colocar un estante o el carro puede formar mucho condensado y esto puede gotear sobre otros artículos. Cuando se identifican paquetes húmedos o mojados, es necesario registrar los siguientes datos: el ciclo, la fecha del ciclo, una imagen de la carga, la posición de los artículos húmedos
Tipo de artículos, paquete usado, persona que ha envasado, el lugar, otros datos y comentarios relevantes. Cómo evitar que los paquetes se mojen cargándolos de la manera adecuada. En primer lugar, las bandejas deben cargarse planas en el carro de carga o en los estantes. Se recomienda realizar cargas separadas para artículos metálicos y textiles, si es posible. La variación de temperatura y las variaciones de densidad hacen que sea más difícil secar los artículos. Si se necesita hacer cargas combinadas, generalmente es bueno colocar los sets pesados abajo. Es importante colocar los contenedores y bandejas con artículos de metal y demás en el nivel inferior del autoclave y los sets más ligeros como textiles en la parte superior. Habrá mucho más condensado de los metales y es mejor si están colocados más cerca del drenaje y no gotean a los artículos de abajo. Las bolsas pueden colocarse en los estantes superiores de lado o con el lado de papel hacia abajo en Europa y con el lado de papel hacia arriba en América de Norte, o bien según las cargas de validación. Si esterilizan recipientes, es aconsejable colocarlos de lado o con la cara interna hacia abajo. También es necesario recordar siempre dejar suficiente espacio entre las paredes y el techo. Se recomienda utilizar paños estériles para bandejas debajo de las bandejas envueltas y debajo de los contenedores de instrumentos y en las estanterías, como lo puede ver aquí. El error típico que provoca que los paquetes se mojen al asamblar y envasar las bandejas es colocar demasiados instrumentos de metal o instrumentos de cualquier tipo en cada bandeja. Por lo general, cuando se comienza a tener bandejas con 10 kilos o 25 libras, la cantidad de paquetes húmedos también comienza a aumentar. Además, si se mezclan materiales como metales, siliconas, plásticos y algunos instrumentos de materiales especiales como grafitos, a menudo resultan en paquetes húmedos. O si se usa un tipo de envoltura incorrecto. Si la envoltura es demasiado grande, puede terminar haciendo demasiado pliegues en la parte superior y pueden acumular humedad. También es evidente que hoy en día los hospitales utilizan más materiales sintéticos y contenedores de instrumentos, por lo que el número de paquetes húmedos ha aumentado. Esto requiere mejores autoclaves y el uso de accesorios como paños estériles para bandejas. Por lo tanto, para evitar los paquetes húmedos, se debe prestar atención a los siguientes aspectos. Elige una bandeja lo suficientemente grande, con múltiples perforaciones o una cesta de malla de alambre. Colocar siempre el paño estéril dentro de la bandeja o en la bandeja del contenedor. Esto es la referencia TL y TLNVV. También colocar un paño estéril de bandeja con bordes, el LVVE, o un paño normal debajo de la bandeja. Dividir las bandejas con demasiado contenido metálico o las que tengan demasiados materiales mezclados. Intenta distribuir los metales uniformemente dentro de la bandeja. Normalmente no se debería apilar los instrumentos, pero si es necesario, coloca los instrumentos pesados en la parte inferior. El paño estéril de bandeja entre ellos y los instrumentos más ligeros en la parte superior. Recuerde que después del ciclo de esterilización, los productos deben enfriarse correctamente. No se deberían colocar sobre superficies frías que podrían formar condensado. Otros recipientes que también causan paquetes húmedos son las bandejas o contenedores de plástico, bandejas sin agujeros o con muy pocos agujeros, bandejas
o recipientes de material mixto o bien bandejas de múltiples capas, suelos, soportes de silicona, etc. Depende mucho del cliente y del ciclo, pero como regla general, las bandejas de metal se secan mejor que las bandejas de plástico. Las bandejas con agujeros permiten la eliminación del condensado mejor que las que no tienen agujeros. Los contenedores deben sustituirse por materiales de envoltura si se intenta evitar el resultado de paquetes húmedos. En la medida de lo posible, evite mezclar materiales diferentes. Divida los recipientes con varias superficies o bandejas y esterilice por separado. Y use también soportes de silicona con más agujeros. Y de nuevo, los paños estériles para bandejas son una buena ayuda en estos casos. El cliente podrá reutilizar las bandejas y los materiales si coloca y usa los paños estériles para bandejas, evitando así de comprar de material nuevo. Una de las cosas que pueden verse afectadas y también podrán cambiarse son los parámetros de proceso de un autoclave. El secado en autoclave ocurre en la última parte de los ciclos de esterización con el calor residual y que se ha transferido del vapor a los artículos envasados. Si los artículos están mojados, el calor no ha sido suficiente para secarlos. Este secado puede verse afectado por los pulsos y el tiempo de secado. En el pulso de secado se aspira el aire de la cámara del autoclave y la presión desciende. Cuando la presión es más baja, el calor residual hierve más fácilmente. La ebullición ocurre a temperatura más baja cuando la presión está por debajo de la presión atmosférica de 1 bar. Este método es bueno para textiles y otros artículos que son fáciles de secar. Segunda forma de intensificar es el secado para agregar algunos pulsos de aire entre vacíos. Esto significa que se agrega algo de aire en la cámara en los pulsos de vacío. Este método funciona bien con las cargas de caucho, de plástico y de tamaño mediano. El método de secado intensificado más eficiente suele ser de incorporar pulsos de vapor en la sección del secado, es decir, entre los vacíos, alimentando el vapor del generador de vapor. Este método se utiliza para cargas de instrumentos como metales. Es curioso, pero el secado puede funcionar bien con el vapor, incluso si es el mismo tipo de vapor que creó humedad en los paquetes en un primer momento. De nuevo, es posible que los cambios de parámetros no siempre sean necesarios si se utilizan paños estériles. Por último, pero no menos importante, existen muchas otras razones que podrían causar paquetes húmedos debido al mal funcionamiento del autoclave. No los vamos a analizar en detalle hoy, pero es importante comprender que existen muchos factores que podrían causar una humedad en los paquetes, aunque no es posible solucionarlos todos. Al conocerlos, es más fácil ofrecer una buena solución al cliente. Los autoclaves están equipados con diferentes tipos de detalles técnicos y cualquier defecto en una o más piezas podría provocar que los paquetes se mojen. Entre las cosas, puede ser que los sifones de vapor no funcionan correctamente y no eliminan el exceso de humedad del tubo. También puede ser que las válvulas de vapor tengan fugas y permitan que entre vapor o aire en la cámara en el momento equivocado. Las juntas de la puerta pueden tener fugas, es posible que no funcionen correctamente. El deflector podría romperse y permitir la entrada de agua en la cámara. Los reguladores de presión pueden causar problemas y provocar una presión fluctuante. Es posible que el agua que se alimenta al generador de vapor no se purifique correctamente. Cuando más impurezas haya en el agua que va al generador de vapor, más probable sea
será tener un vapor húmedo. El generador de vapor también puede tener diferentes efectos que podrían hacer que el agua entre la cámara en el momento equivocado. Las tuberías no aisladas pueden acumular condensado. La solución a todo esto es tener un plan de mantenimiento adecuado y un programa de mantenimiento preventivo. Esto requiere una colaboración de trabajo continuo con los técnicos. Cuando mejor se conozca el funcionamiento del autoclave, más fácil será evitar que los paquetes salgan mojados. Lo mismo ocurre con los suministros domésticos de vapor. Hay varias razones que podrían producir condensación al tener un sistema de vapor doméstico o sistemas de ebullición separados. El vapor puede estar húmedo a determinadas horas del día. Por ejemplo, cada vez que se enciende la caldera los lunes. Podría no hacer suficiente trampas de vapor en los sistemas de tuberías, o las tuberías podrían tener un tamaño incorrecto y afectar la presión y la velocidad del vapor. Pueden existir problemas relacionados con el control de nivel de agua y de la caldera si hay suciedad en las varillas de medición o flotadores. Pueden haber suciedad en las tuberías, la calidad del agua de entrada puede ser mala, etc. Nuevamente, la solución es simple: programas de mantenimiento adecuados y una estrecha cooperación con el personal técnico. Lo que me gustaría que recordáis de este seminario web, lo primero de todo, los paños para bandejas pueden resolver muchos de los problemas más típicos relacionados con el envaso de material médico en hospitales. Al usarlos, sus clientes podrán reducir la cantidad de paquetes húmedos resultantes. Los paños estériles para bandejas también pueden proteger la barrera estéril de pinchazos, agujeros y roturas. Además, protegen los instrumentos para que no se desafilen ni se rompan. Los paños también muestran si el lavado no se realizó correctamente y si hay algo de suciedad u otras impurezas en los instrumentos, el vapor o bien la cámara. Los paquetes húmedos son un problema común en los hospitales hoy en día. A veces identificar el problema que los causa puede ser complicado. En muchos casos, los paños estériles pueden ser una solución para evitar los paquetes húmedos. Los paños son un gran negocio y vendedores podemos resolver partes de los problemas de nuestros clientes.